Adelante, todo tuyo. Gracias. Buenas noches a todos nuevamente en esta tercera sesión, en la cual vamos a abordar lo que son las funciones ejecutivas y la toma de decisiones. Yo se habían quedado dormidos. Según yo, ya Bueno, las funciones ejecutivas, pues es todo un constructo que aglutina una serie de capacidades cognitivas y que pueden llegar a ser procesos tan variados como el establecimiento de metas, la formulación de hipótesis, la planificación, focalización y mantenimiento de la atención, así como la generación de estrategias para resolver problemas, la monitorización de la conducta, la capacidad para poder resolver problemas en situaciones nuevas, flexibilidad cognitiva, porque una vez que tenemos una situación y que se sale probablemente o hay más alternativas para poder resolverlas, a veces el contexto nos pide también pues esa flexibilidad cognitiva y no resolver las cosas como en algún otro momento las resolvimos. Están la memoria de trabajo, también es una función ejecutiva, la inhibición de respuestas o el control de las emociones, ¿no? Todos estos componentes son de naturaleza cognitiva, pero también existe la cuestión emocional y juegan un papel esencial en lo que corresponde a la regulación de la conducta, que siempre estará orientada hacia un objetivo. Entonces, funciones ejecutivas son determinantes de la conducta y del desempeño, tanto en niños como en adolescentes, en diversos contextos, ¿no? Diversos contextos, pues me refiero al académico, por ejemplo, a las relaciones familiares o sociales. Entonces, son fundamentales, puesto que eso también va a permitir que las respuestas adaptativas que dé el adolescente, pues le van a permitir relacionarse también y tener un lugar en el ámbito social adecuado a lo que es esperado para él. Entonces, pues hay todo un conjunto de habilidades que constituyen estas funciones ejecutivas y estos están controlados por la corteza prefrontal, como lo habíamos visto anteriormente, aunque hay participación de otras estructuras, como por ejemplo la corteza cingulada anterior. Perdón. ¿Sí? Está el mismo slide del principio. No sé si ha cambiado. Sí. No, Ok, todavía, vale. todavía Vale. estoy aquí como en la Vale. introducción, sí. Como diferentes tipos de estructuras, como los ganglios basales también, el cerebelo o el núcleo talámico. Y pues bueno, pues es un sistema múltiple de procesamiento con distintos componentes estructurales a nivel cerebral, pero pues son interdependientes. Así que todos están relacionados al mismo tiempo, pero pues son estructuras distintas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, voy a cambiar de diapositiva. Es que aquí me cambió. ¿Ya cambió la pantalla? No. No, aún no. A lo mejor conviene dejar de compartir y volver a entrar para que se recargue. Puede ayudar. Ok. Dejar de compartir.
Listo. ¿Ya? ¿Ahora Sí, sí? perfecto. Súper. Bueno, entonces, como les comentaba, pues hay un conjunto de habilidades que constituyen las funciones ejecutivas y pues este está controlado por diferentes circuitos de la corteza prefrontal y bueno, pues hay diferentes estructuras que también están involucradas. Entonces, ese eje del control cognitivo tenemos cuatro funciones principales, además de las que ya les mencioné, pero digamos que las principales serían la de inhibición, que es esa capacidad para suprimir respuestas automáticas o impulsivas, sino se inhiben algunos estímulos que llegan del ambiente para poder dar entrada a una respuesta o a una solución discriminando aquellos estímulos que pudieran detener un poco esta parte de la impulsividad para dar una respuesta inmediata. Otra función ejecutiva sumamente importante es la de la memoria de trabajo. Y esta lo que hace es mantener y manipular la información relevante en la mente. Flexibilidad cognitiva es cambiar de estrategia o perspectiva ante situaciones nuevas, ¿sí? Aquello que nosotros de repente a lo mejor pues tenemos como establecidos patrones de respuesta fijos y que la flexibilidad cognitiva, que es esa función que nos va a permitir dar entrada o posibilidades o alternativas hacia otro tipo de respuestas donde la situación lo amerite. Y la planificación y toma de decisiones, ¿no? Que es justamente el prever o anticipar las consecuencias y seleccionar los cursos de acción adecuados. Todo esto se encuentra, como les decía, en la corteza prefrontal y me gustaría que recordaran que existe este desfase neurobiológico en la adolescencia en donde todavía no está este funcionamiento y esta madurez cerebral del todo y que llega aproximadamente hasta los 25 años, lo que implica que la toma de decisiones o la planificación de algunos procesos para encontrar alguna solución del problema, pues todavía no está lo suficientemente maduro como para lograr hacerlo, tomando en consideración todas las consecuencias que pudieran tomar u obtener al elegir una opción, ¿no? Al tomar una decisión. Entonces, aquí tomé del modelo Verdejo García y Bechara una tabla de los componentes de estas funciones ejecutivas y sus bases cerebrales, donde se encuentra de acuerdo a resonancias magnéticas que se han hecho en los últimos años para ver dónde se ubica exactamente cada una de estas funciones ejecutivas. Entonces tenemos, por ejemplo, que la actualización, que es esa monitorización de contenidos en la memoria de trabajo, se encuentra en la corteza prefrontal lateral, dorso lateral izquierda y corteza parietal. Que la función ejecutiva de la inhibición, que es esa cancelación de respuestas automatizadas, predominantes o guiadas por recompensas inminentes que son inapropiadas para las demandas actuales. Entonces, ¿cómo inhibir esos estímulos que se tienen donde hay una recompensa inmediata para lograr elegir o seleccionar o tomar una decisión más racional, menos emotiva? Se encuentra en la corteza cingulada anterior, el giro frontal inferior derecho, área presuplementaria y el núcleo subtalámico, ¿no?
La flexibilidad cognitiva es esa habilidad para alertar entre distintos esquemas mentales, ¿no? Piaget es el que habla, ¿no? Como de esta organización cognitiva en donde se integran y se van sumando ciertos esquemas, y entonces cómo la flexibilidad tiene que ver con romper esos esquemas para adaptarse a la nueva situación, esos patrones de ejecución o tareas en función de las demandas cambiantes del entorno. Está la corteza prefrontal medial superior, medial inferior, orbitofrontal lateral y el núcleo estriado. La planificación o multitarea es esa habilidad para anticipar, prever, ensayar, ejecutar secuencias complejas de conducta en un plano prospectivo. Se encuentra en el polo frontal, corteza prefrontal dorsolateral derecha y corteza cingulada posterior. Y por último, la función de la toma de decisiones, que es esa habilidad para seleccionar la opción más ventajosa para el organismo entre un rango de alternativas disponibles. Corteza prefrontal ventromedial, la ínsula y la amígdala, núcleo estriado anterior. Entonces, esas son las funciones ejecutivas, las cuales, si se dan cuenta, pues todas las bases cerebrales, aunque existen varias estructuras involucradas, la mayoría se encuentra en esa corteza prefrontal. Entonces, ¿por qué los adolescentes a veces, la mayoría de las veces, toman decisiones precipitadas sin anticipar, sin planear, sin flexibilidad, sin inhibición? Justo es porque todavía esas áreas no están del todo maduras. Entonces, el cerebro adolescente pues es un sistema en desequilibrio temporal, con este desfase neurobiológico del que hablábamos la semana pasada, en donde pues el adolescente sabe lo que está bien o mal. Sin embargo, su sistema emocional tiene más peso que su control racional, ¿sí? Que busca, justamente porque estas estructuras son las que predominan, pues es una búsqueda de sensaciones y novedad, ¿no? Esta experimentación, este afán por tener este acercamiento hacia situaciones novedosas, que le causen sensaciones placenteras, no necesariamente saludables, pero que naturalmente está buscando esa satisfacción. Mayor sensibilidad a la recompensa inmediata, ¿sí? Esta es otra situación en donde, al haber este desequilibrio temporal, pues lo que busca es justo eso, ¿no? Encontrar una recompensa inmediata, lo cual, además, el hecho de la actividad tecnológica que hay hoy en día, pues es el caldo de cultivo perfecto, porque justamente los videojuegos, por ejemplo, o algunas plataformas, lo que son los likes, ¿no? Eso hace que haya una recompensa, ¿no? Tal vez de pertenencia o de obtener mayor reconocimiento del otro, y que incluso eso pudiera ser contraproducente, porque si no te dan un like, entonces pues es así como si hubiera sido de alguna manera catalogado como indeseable, rechazado, y eso pues también baja la autoestima de nuestros adolescentes. Y bueno, y también otra cuestión es esa dificultad para evaluar riesgos a largo plazo. No hay una planeación, una prevención, una racionalización acerca de el riesgo que puede conllevar
más allá de lo inmediato, ¿no? Entonces, bueno, entrando a lo que son las bases neuroquímicas de la toma de decisiones en particular, pues tenemos dos neurotransmisores muy importantes que ya veíamos también en la semana pasada, que son la dopamina y la serotonina. Entonces, la dopamina en particular es un neurotransmisor que es clave del circuito de recompensa. Entonces, la dopamina es la que está más elevada en esta etapa y potencia la motivación hacia experiencias nuevas, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿no? A estos adolescentes tratando de encontrar estas experiencias nuevas, de andar probando, andar experimentando muchas veces, sabiendo que a lo mejor lo que están haciendo no está bien, pero biológicamente el cuerpo pide y motiva hacia encontrar esa nueva experiencia. En cuanto a la serotonina, pues hay un ajuste que todavía, ¿no?, está en ajuste, que regula, este es un neurotransmisor que regula la impulsividad y el estado de ánimo. Entonces, bueno, pues evidentemente hay picos, ¿no?, de esos estados de ánimo en donde a lo mejor en las mañanas los podemos notar cariñosos, receptivos, ¿no? Cercanos, y 2 minutos después, pues cambian por completo, ¿no? Están irascibles, incluso enojados, que no se aguantan ni ellos mismos, ¿no? Y con un cambio y un rechazo hacia las figuras cercanas, pues también muy importante, ¿no? Entonces, la conectividad funcional, ¿no?, esa integración entre la corteza prefrontal y las estructuras límbicas, que eran las que veíamos como parte de las emociones, gradualmente empiezan a funcionar justamente con la mielinización y la poda sináptica, que empiezan también a generarse pues en esta etapa de vida. ¿Qué pasa? Pues hay esta perspectiva evolutiva y adaptativa, ¿no? Es decir, que pues la tendencia a asumir riesgos tiene una función muy específica, que es explorar el entorno social e ir construyendo la autonomía, ¿no? Sin embargo, pues en contextos adversos, cuando hay una falta de regulación afectiva, cuando existe violencia en el aula, en los espacios educativos, en las familias, en la comunidad, o incluso pues consumo de sustancias, que también pues es parte de, pues ese mismo patrón puede derivar en conductas ya problemáticas. Es decir, que existe naturalmente la necesidad de explorar ese entorno social, construir esa autonomía, pero pues también existen, por supuesto, riesgos ambientales que pueden proporcionar experiencias en donde en lugar de presentarse una adolescencia normal, de exploración, de autonomía, de búsqueda de identidad y pertenencia, puede derivar hacia conductas problemáticas, como son los trastornos de la conducta alimentaria, como es las adicciones, como son conductas delictivas, ¿no?, de falta de control de impulsos, y entonces pues se presentan incluso a veces pequeños robos o situaciones en donde se establecen sí,
aspectos de delincuencia, ¿no? A lo mejor destrozos en alguna casa, en alguna fiesta, o incluso romper algún tipo no sé, de bienes materiales en algún espacio, ¿no? Entonces, todo esto pues tiene implicaciones para la educación y para la psicología. La maduración de las funciones ejecutivas no solo depende de la biología, eso también está estudiado, está comprobado, en el que pues no solo hay que esperar, ¿no? Hasta los 25 años a que las funciones ejecutivas maduren y que se logren, ¿no? Sino que más bien también pues el contexto educativo y el contexto emocional y familiar pueden intervenir justamente a apoyar que estas cuestiones biológicas, esta maduración, pues se dé de una manera un poco más orgánica y, bueno, pues estimular el que esto se genere de manera pues más consciente, ¿no? De manera más consciente y más dirigida probablemente. Entonces, hay algunas estrategias que pueden ser pues la autorreflexión guiada, ¿no? Recuerden que también en la sesión anterior hablábamos, ¿no? Sobre algunas estrategias, sobre algunas posibilidades para brindarles contextos seguros o espacios seguros y controlados para poder ejercitar y poder estimular y poder simular ciertas situaciones y que el adolescente pues sea capaz también, ¿no? De ensayar esas tomas de decisión. El aprendizaje basado en problemas, ¿no? Poner situaciones problemáticas no solo dentro de la misma aula, por ejemplo, o del entorno familiar, sino también probablemente pues utilizando casos reales, videos, series, incluso películas, ¿no? En donde se guíe y se hable acerca de cómo resolverían ellos probablemente los problemas, ¿no? También existe la tutoría socioemocional y que fortalecen la autorregulación, ¿no? Esto tiene que ver también con lo que es la inteligencia emocional, el cómo poder utilizar una comunicación asertiva para, por ejemplo, decirle a algún compañero pues lo que necesita, ¿no? O decir no ante una situación de presión, ¿no? Justamente hoy me comentaban de un caso de una chica de preparatoria que decía que habían dos compañeras de clase con las que tenía muchos problemas porque ellas eran como muy contestatarias, como muy autoritarias en un trabajo en equipo que tenían que hacer y que pues ella tenía algunas ideas como para aportar a su equipo y estas dos chicas pues no permitían el que ella pudiera expresarse, ¿no? E incluso pues ella se inhibía y realmente le estaba generando una dificultad, pues ya no solo social con su equipo, sino también pues académica, ¿no? Porque pues tenía que acatar, digamos, las órdenes de estas dos muchachas y bueno, y parte de la tutoría que se le dio es pues estas habilidades socioemocionales, ¿no? Cómo poder expresar y decir, pues que no estás de acuerdo en el que ellas decidan todo el rumbo, todo el proyecto que tenían que elaborar, ¿no? O desarrollar. Entonces, cómo darle las herramientas también para que ella se sienta segura y poder expresar el que pues que necesita aportar algo o que no está de acuerdo con alguna otra forma de llevar a cabo el proyecto.
y que sea de una manera autorregulada, ¿no? Porque sabemos pues que tampoco el hecho de imponer y de ser autoritario y de no tomar en consideración las opiniones de los demás, pues tampoco llega a nada, ¿no? Y entonces estas chicas empiezan a ser también etiquetadas y empiezan a ser ubicadas como problemáticas, como autoritarias, ¿no? Con toda una serie de etiquetas que tampoco las favorece a ellas y que, bueno, pues habría que ver también cuál es su argumento, ¿no? Entonces, pues el hecho de poder poner en escena este tipo de situaciones que al final, pues es algo que se va a dar y se va eh, eh, se va a traspolar también en otros ámbitos, ¿no? Y conforme vas creciendo, pues bueno, yo creo que todos hemos estado en colaboración con algunas personas que son más difíciles de llevar que otras, ¿no? Y como siendo ya adultos, bueno, pues ya encuentras, ¿no? Diferentes estrategias para poder lograrlo, ¿no? Y entonces, ¿cómo poner en escena ese tipo de situaciones para apoyar también a estos chicos adolescentes que todavía pues no tienen como todas las habilidades, ¿no? O capacidades para lograrlo? Y pues la intervención temprana puede prevenir conductas de riesgo y potenciar el juicio ético y social, ¿no? Hay un estudio donde analiza a 161 estudiantes en Madrid, en España, y estos 161 estudiantes están entre los 12 y los 18 años. Y aquí muestran cómo el componente de planificación y de toma de decisiones, pues es un pilar básico para el ajuste psicológico de los adolescentes. Este componente de función ejecutiva se relaciona con niveles de mayor tolerancia a la frustración, de una alta autoestima y menores niveles de estrés percibido entre los adolescentes. Entonces, la planificación va a constituir una función prospectiva para reconocer y organizar los pasos necesarios en la consecución de un objetivo. ¿Cómo? Pues teniendo que analizar diferentes alternativas y teniendo una adecuada atención y memoria, además de un control de impulsos. Entonces, es interesante porque para aprender a tomar decisiones acertadas, ¿no? Que es un proceso racional que pues requiere que identifiques y que analices el problema de entrada, que pues tengas una valoración de criterios de decisión y además pues busques información y que intervenga también la evaluación de distintas alternativas de solución, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si haces esto o si haces lo otro o lo siguiente, ¿no? Entonces, es difícil en esta etapa de vida, ya que aumenta la vulnerabilidad a la impulsividad, ¿no? Realmente, pues haces lo primero que te viene a la mente y la asunción de riesgos como consecuencia de ese desequilibrio entre conexiones nerviosas, cognitivas y motivacionales. Entonces, se trata, a mi parecer, de promover conductas positivas junto a la prevención de las problemáticas, ¿no? Que hay. Entonces, ¿cómo desarrollar de alguna manera pues fortalezas, cualidades que sean positivas para promover ese bienestar entre nuestros adolescentes, que haya una satisfacción también de ellos y, por supuesto, pues mejorar la calidad de vida, ¿no? Les voy a pasar aquí un pequeño
video, es muy breve, es un poco para entender esto de la toma de decisiones. Así estaba yo, feliz, contenta, pasándolo la raja, la reina de la noche. Y 2 horas después tomé una pésima decisión. Llamé a mi ex, no una, sino que 27 veces. Uno no llama 27 veces al ex. Y después, como no me contestó, le dejé un audio. Hola, soy Tígica. Esto es Cerebro Sin Ti. Hoy día vamos a hablar acerca de la toma de decisiones. ¿Se han dado cuenta que tomamos miles de decisiones todo el tiempo? ¿Qué ropa voy a usar hoy? ¿Qué almuerzo llevo al colegio? ¿Me tiño o no me tiño el pelo azul? Hasta cosas más difíciles. ¿Hasta qué grado llevo con mi pololo? ¿O qué voy a estudiar? Buscando en internet encontré a Pablo Virique, que es un científico experto en el cerebro y la toma de decisiones. Y ahí miren que me mandó un mail y me dijo que podía tener una entrevista conmigo. Así que ahora me voy a reunir con él. Hola Pablo, oye, muchas gracias por recibirme hoy acá. Bienvenida, gracias por venir. Oye, te venía a preguntar, ¿qué pasa en el cerebro cuando uno toma decisiones? Sabemos que se activan muchas áreas del cerebro en el momento que estamos tomando una decisión. Un área muy importante es el área prefrontal, que es el área que está justo detrás de la frente. Es súper importante porque controla nuestra conducta. Nosotros tomamos decisiones que nos hacen sentir bien. Todas las decisiones que nos hacen sentir placer activan una serie de áreas cerebrales que se llaman el circuito de la recompensa, que están dirigidos por dopamina. La dopamina es una molécula que sirve para que el cerebro mande información de un lugar a otro. Y cada vez que tomamos una decisión o que hacemos algo que nos da placer, se libera dopamina. ¿Placer como comer algo rico también? Como un pedazo de pizza así bien rico, con harto queso. Claro, exacto. Cuando comes algo que te gusta, se libera dopamina y eso te genera placer. ¿Qué es lo que pasa exactamente cuando uno toma una decisión? Y cuando nosotros estamos tomando las decisiones, también integramos muchos factores. Tantos factores internos propios de uno, como cómo nos sentimos, los pensamientos que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, y también muchas cosas externas. La influencia que pueden tener nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos. También son muy importantes como los conocimientos que tenemos sobre las cosas. Por ejemplo, si estamos en la esquina, sabemos que la luz roja nos indica que no debemos cruzar. Sí, nos van a atropellar. Para atropellar. En realidad, nosotros siempre estamos tomando decisiones desde, o sea, en la mañana en el despertador, y lo apagamos y decidimos si nos levantamos o dormimos 5 minutos más, o decisiones más trascendentales, como por ejemplo, no sé, con quién nos vamos a casar. Sí, de hecho mi prima hoy día se casa, así que ella ya decidió con quién va a estar el resto de su vida. Uf, esta sí es una decisión difícil. Si quieres, a la tarde puedes pasar al laboratorio y podemos ver cómo funciona tu cerebro dentro de un resonador magnético. Bacán, ya, pues yo feliz. Súper. En la tarde. Nos vemos a la tarde. No sé en qué resonador en verdad, pero bueno. Oigan, estoy acá en la clínica alemana y parece que ahora voy a entrar al resonador. Así que, nada, deseenme suerte. Ya, muy bien, por fin estamos en el resonador. Esta máquina te va a tomar fotos adentro de tu cerebro. Como cualquier foto, tienes que estar quieta para no salga corrida. Adentro del resonador vas a jugar un juego. ¿Un juego? Y después tienes que inflar un globo. Y mientras tanto vamos a tomar imágenes de tu cerebro. Ya, o sea que vamos a ver en el cerebro como cada vez que tomo la decisión de inflar o desinflar el globo. Exactamente, eso es lo que queremos ver. Ya, vamos. Mira, porque súper bien. Mira, este es tu cerebro. Esta es la imagen que acabamos de sacar en el resonador magnético. Toda esta área es tu corteza prefrontal. ¿Esa? Sí. Lo importante para que la corteza prefrontal actúe es el tiempo. Mientras tenemos más tiempo, la corteza prefrontal puede integrar más cosas en la toma de decisiones. Lo que pasa en la adolescencia es que la corteza prefrontal está madurando. Entonces uno está aprendiendo a valorar ciertas opciones y ciertas decisiones. O sea, el fin de semana puedes salir con tus amigos, carretear, pasarlo bien y de repente dejar de lado, por ejemplo, ir a estudiar. Ay, sí, eso me pasa así, en verdad. Ya, si a todos nos pasa un poco, ¿no? Por ejemplo, uno de los factores que se sabe que influye mucho es la aceptación social, cómo te ven los pares. Claro, como cuando uno está en un carrete igual. La aceptación social se sabe que genera la liberación de dopamina. Es placentero para nosotros que nos acepten socialmente. Y eso puede ser una parte buena porque genera muchas conductas sociales relevantes como la cooperación, la solidaridad, pero también este otro lado que puede hacer que tomemos decisiones más arriesgadas o nos expongamos más para que el resto se ría. Por eso es importante darle tiempo a tu corteza prefrontal, que integre todos los factores, que vea las consecuencias a largo plazo para tomar buenas decisiones. Hablando de recompensa social, en 3 horas tengo que estar lista para el matrimonio de mi hija. Así que parece que me tengo que ir.
Oye, Pablo, muchas gracias por toda esta información. No, muchas gracias por venir y que te vaya muy bien en el matrimonio. Es impresionante la cantidad de decisiones que uno toma y todas las cosas que incluyen, es heavy todo lo que trabaja el cerebro. Lo importante es que uno decide, lo cual es bacán. Es una responsabilidad al mismo tiempo. Yo por mi parte decidí que lo voy a pasar bacán en el matrimonio de mi prima. El domingo veré todo el estudio que tengo pendiente. Ay, estamos en la hora, mejor me voy a arreglar. ¿Cómo me veo? A mí me encanta cómo me queda este vestido. Yo me voy ahora, así que espero les haya gustado mucho el capítulo. Nos vemos la próxima semana. Ok, bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Em, no sé si alguien quiera hacer algún comentario. No veo si hay alguna manita levantada, un mensaje en el chat. Sí, ahí está Ana Luisa, adelante. A ver, ajá, Buenas noches, ¿me escuchan? te escucho, buenas noches. Gracias, gracias. Pensando un poquito ahorita en el tema de las funciones ejecutivas, que es un tema bien importante y es en la adolescencia donde se va consolidando más este punto de maduración, pero pensaba en este momento cómo también, porque no es precisamente en la adolescencia donde se trabaja el tema de funciones ejecutivas, sino que, bueno, aquí en la mayoría también trabajamos con niños más pequeños. ¿Cómo trabajar esta parte para no llegar a la adolescencia, a adolecer con el tema de funciones ejecutivas? Entonces, yo creo que aquí me estoy pasando al tema de la infancia, pero cómo trabajar también la parte de funciones ejecutivas, que quizás hay muchas cosas que se trabajan en casa, que se trabajan en las escuelas y los colegios, pero que sea de una manera como más estructurada para llegar a la adolescencia con una mejor base en las funciones ejecutivas. Gracias. Muy buena pregunta, Ana Luisa. Justamente a mí me parece que el contenido académico, por ejemplo, lo que son las matemáticas, ciertas clases, ¿no? Que hacen o ayudan justamente, ¿no? A esta a esta madurez o crecimiento de las funciones ejecutivas. Y que pues justo, ¿no? Eso hace que se vayan fortaleciendo a nivel académico, pues esta cuestión de planeaciones, de toma de decisiones, incluso hay libros, por ejemplo, hay cuentos, no sé si los han visto, que son estos textos donde tienen diferentes finales, ¿no? O te dicen, si quieres que el pirata se baje de su barco y entre a la isla, ve a la página 48, ¿no? O si quieres que continúe en el barco y que vaya a saltar a otro barco, ve a tal otra página. Entonces manejan diferentes alternativas en donde el lector es el que decide, ¿no? Creo que este tipo de materiales pueden llegar a ser buenos en el sentido de, pues de ir fortaleciendo estos aspectos, ¿no? Y también pues la base de lo que son los aspectos o los contextos socioemocionales en donde también el resolver problemas con sus pares o utilizando esto de la inteligencia emocional, pues también
pudieran brindar algunas herramientas para que, y como parte de la currícula, ¿no? El tener estas experiencias socioemocionales, además de ir fortaleciendo también cuestiones de autoestima y de este ajuste psicológico del que se propone, ¿no? Uno de los materiales que ahora les voy a compartir para que lo tengan y lo suban a su plataforma es La neurociencia del aprendizaje. Y es un libro, un ebook que se los voy a compartir y que ahí también menciona la infancia. Aunque no es per se la etapa de vida en la que estamos ahorita estudiando, pero en ese libro sí menciona, ¿no? Cómo estas cuestiones de cómo se va construyendo el cerebro, pues también tiene que ver con la experiencia y con los ambientes escolares y familiares que pudieran apoyar y ahí menciona pues estas estrategias desde la infancia, ¿no? Entonces creo que es un material que les puede apoyar, ¿no? También en estas estrategias y anticiparnos a llegar a la adolescencia, ¿no? Aunque pues las problemáticas que existen en la infancia no son las mismas que están en la adolescencia, ¿no? Justamente porque los ambientes o los esquemas que se han introyectado pues están relacionados con aspectos más familiares, ¿no? O más de un círculo, de un sistema familiar inmediato, y el contacto con el exterior o con situaciones nuevas, extrafamiliares, ambientales, pues son muy distintas, ¿no? Pero bueno, puede ser de utilidad. Hay algunos comentarios en el chat, Marion, por si los quieres checar. Sí, con mucho gusto. A ver, dice, en casos de TDA sucede esto mismo, pero exponencial, porque todo lo que vimos es lo que explica en el TDA, inmadurez prefrontal, o sea, hay algo que distinga el TDA en adolescentes. Fíjate que sí, justamente por eso mencionaba, ¿no? Cómo hay situaciones que pudieran provocar ya cuestiones como más problemáticas, ¿no? Porque parte de las funciones ejecutivas y de lo que tiene el TDA es esta alteración en estas funciones y que hace que el ajuste social sea complicado, ¿no? O sea, suelen ser chicos a los que difícilmente pues tenemos estas respuestas sociales adaptativas y efectivamente pues se necesita como ese apoyo para poder, ¿no? Resolver estas situaciones y que incluso pues tengan la empatía o la simpatía con el otro para poder resolver estos problemas, ¿no? Realmente no hay algo que diferencie, o sea, es algo común el que podamos ver en algunos adolescentes este tipo de situaciones y por eso también luego el sobrediagnóstico del TDA, ¿no? Que se ha vuelto un sobrediagnóstico y por lo mismo pues un abuso también del uso farmacológico, ¿no? O de los tratamientos psiquiátricos para estos chicos. Y en adolescentes, pues no es tan fácil poder diagnosticar un TDA justamente por la similitud de estas situaciones en la inmadurez de las funciones ejecutivas. Además de las experiencias nuevas que pueden llegar a tener y que en el caso de que fuese un chico ya diagnosticado con TDA, a veces la derivación o la sustitución de ese síndrome puede llevar a otras cosas, ¿no? Como son las adicciones, por ejemplo, o un trastorno
del control de impulsos. Entonces, pues sí, ¿no? Eso podría ser la diferencia entre uno y otro. Ivonne me dice, ¿por qué a veces los adolescentes entienden las consecuencias de sus actos, pero igual deciden arriesgarse? Esto, pues justamente, ¿no? Por este mecanismo de recompensa y de satisfacción inmediata que la misma dopamina causa, ¿no? ¿En qué momento deja de ser rebeldía y se convierte en una oportunidad de crecimiento cognitivo? Pues en el momento en el que existen estos espacios seguros para poder simular y para poder estimular y poder resolver a lo mejor situaciones que se pueden ensayar, ¿no? En un contexto, pues el más común es el educativo, ¿no? Porque el familiar es más difícil porque no hay objetividad, ¿no? Con padres de familia y adolescentes, ¿no? El adolescente se lo toma como si todo fuera, o sea, todo se lo toma mal, ¿no? Difícilmente puede aceptar alguna sugerencia o alguna realización de una actividad. En cambio, el contexto educativo pues suele ser el mejor para este tipo de situaciones, para llevar a cabo talleres, por ejemplo, o para pues aceptar de mejor manera, sin tanta rebeldía, el hecho, ¿no? Pues en esta semana, ¿no? Mis alumnos de esta materia que ya les he comentado sobre educación para la salud llevaron a cabo un taller y parte de eso es tener una evaluación final de cómo les fue en el taller, ¿no? Y la mayoría de los adolescentes pidieron más talleres, ¿no? Estuvieron de acuerdo, de 18 estudiantes que estuvieron, solo uno dijo que no le interesaba ningún taller, ¿no? Que ya no quería talleres. Entonces, pues digo, 17 de 18, pues la verdad es que es un número muy aceptable. El adolescente también está deseoso de obtener información y alternativas porque está tan perdido y a veces es tanta la estimulación que hay en el medio exterior que no sabe, ¿no? Cómo lidiar también con esto que está sintiendo internamente, ¿no? Dice, yo sabía que el TDA tiene que ver con deficiencias o alteraciones en el proceso de mielinización. ¿Sí será? Más que en el proceso de mielinización, pues tiene que ver con esta falta de consolidación, de madurez, también de diferentes alteraciones a nivel neurotransmisor. En realidad hay muchas teorías, ¿no? O sea, sí existen diferentes teorías. No está tan relacionada la mielinización, sin embargo, sí hay alguna mención por ahí, ¿no? En el que sí existe probablemente, ¿no? Esta dificultad en el que el proceso se dé de una manera óptima, pero la teoría más sostenida en cuanto al TDA tiene que ver con el desbalance que hay en estos neurotransmisores, ¿no? Y que al final del día pues también causan esta alteración en los estados de ánimo y en la madurez de la corteza prefrontal como tal, ¿no? Manuel nos dice, la formación religiosa y en valores morales en la infancia pueden ser elementos que estructuran y regulan la conducta del adolescente a manera de reguladores externos que inhiban las conductas de riesgo en la adolescencia. Bueno, sí, o sea, justamente
Yo creo que parte también de estos ajustes psicológicos tienen que ver con cómo se da ese contexto o esa situación social o familiar, ¿no? Finalmente, bueno, pues hay esta formación religiosa que es muy delimitada, ¿no? En donde hay pues un reglamento también muy bien estipulado, pero sí pensaría en el que tendría que ser, ¿no? Desde la infancia, puesto que el adolescente también por naturaleza va a cuestionar todos estos valores, ¿no? Incluso cuestionan la existencia misma de Dios, ¿no? Entonces, y es parte también, ¿no? De ser contestatarios, de ir en contra de lo establecido y aunque es ciertamente momentáneo, porque posteriormente, bueno, pues integran esta parte y no necesariamente tienen que convertirse en ateos, ¿no? Pero también sí, o sea, es el cuestionamiento, ¿no? De lo que ya está establecido. Entonces sí necesitaría ser algo que se genere desde edades tempranas, ¿no? No se puede de repente, ¿no? En la adolescencia decir, ahora sí vamos a ir a misa, ¿no? Todos los domingos. O ahora sí vamos a hacer esto, ¿no? Eso es muy difícil, ¿no? Una vez tuve una paciente, una mamá, que llegó con su hijo de 17 años y entonces me dijo, es que, a ver, doctora, yo quiero saber cómo es que se ponen límites, ¿no? Y entonces el adolescente en mi cara, así en mi consultorio, frente a mí, le dio un zape a su mamá y le dijo, ay, mamá, ¿no? Y entonces yo dije, oh Dios, no, pues, ¿qué le digo, señora? ¿No? O sea, los límites se ponen desde la infancia, ¿no? O sea, obviamente, para que un chico le haya dado un zape a su mamá en mi consultorio por primera vez, o sea, frente a mí, es que prácticamente eso está perdido, ¿no? O sea, poner límites a los 17 años, o sea, cuando has permitido todo para llegar a que te den un zape en la consulta, bueno, es algo que ya es muy difícil rescatar, ¿no? Aquí María nos dice, ¿y cuáles pueden ser causas de los desbalances de esos neurotransmisores? ¿O se trata de las sensibilidades a los mismos que se modifican al crecer? Pues son aspectos orgánicos, ¿no? Biológicos. Si estoy entendiendo bien tu pregunta, pues así como hay personas que a lo mejor nacen con una debilidad visual, ¿no? O con alguna dificultad auditiva o con alguna dificultad en algún órgano, en riñones, estómago, lo que sea, pues así, ¿no? Pues es algo que viene establecido orgánicamente, pueden ser pues varios factores, ¿no? Desde cómo la madre se alimentó, desde si consumió drogas o no, o algún tipo de medicamentos, ¿no? En realidad, pues bueno, pues así viene probablemente determinado también el sujeto, pueden ser también hereditario, ¿no? Hay estudios que comprueban que cuando hay algún padre con algún tipo de trastorno neurológico, pues esto, pues hay un porcentaje también importante en la transmisión genética, ¿no? Hereditaria de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, cada caso es único, ¿no? Habría que estudiarlo, pero bueno, pues hay predisposiciones genéticas, ¿no? De hecho, en la historia clínica o en la anamnesis que nosotros hacemos cuando revisamos algún caso, pues parte esencial es ver qué tipo de enfermedades existen dentro del sistema familiar, ¿no? Porque así como la diabetes
pues no es que lo vayas a tener, pero bueno, hay más predisposición genética. Si tu madre o tu padre o tus abuelos tuvieron diabetes, pues hay predisposición genética a que la desarrolles. No necesariamente lo vas a tener, pero pues tienes más predisposición, ¿no? Entonces, al igual los trastornos psiquiátricos, y bueno, y cualquier tipo de enfermedad se revisa o se toma en cuenta. Bien, ¿alguien más? Creo que por ahora. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces voy a continuar haciendo aquí mi pantalla y hablando sobre estos ajustes psicológicos, porque creo que son una manera también de abordar, ¿no? O sea, ok, ya sabemos que hay una cuestión orgánica, que estas funciones ejecutivas pues necesitan tiempo para irse desarrollando, como bien presentó este video esta chica, en donde pues es que al final pues siempre estamos tomando decisiones y bueno, y para algunos podrá ser más difícil. Yo no sé si alguna vez ustedes, por ejemplo, han ido de compras, ¿no? Con algún adolescente, ¿no? Bueno, puedes estar recorriendo un montón de tiendas, ¿no? Y al final terminan en la primera tienda con la primera prenda que se probaron, pero pues querían ver, ¿no? Si habían otras cosas, y bueno, puedes estar horas, ¿no? O unos zapatos o algo, ¿no? Comprando algo. Entonces, bueno, pues aquí sabemos, ¿no? Que existe esta parte de una inmadurez, de una cuestión que necesita tiempo como para poder ir tomando ciertas decisiones. Y yo veo aquí, ¿no? Este ajuste psicológico y que les mencionaba en este estudio de los 161 alumnos que se hicieron en España, en Madrid, la tolerancia al estrés, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues esa tolerancia al estrés tiene que ver con una capacidad de afrontamiento, de manejo de situaciones estresantes y adversas sin que se desborde o se bloquee, sino que el chico o chica pueda continuar a pesar de las dificultades. No dejarse llevar por la desesperanza, por las emociones o la ansiedad, ¿no? Y llegar a bloquearse de tal manera que no pueda sostener esa ansiedad que está teniendo, sin poder también regular esas emociones que al final pues son constructivas y que pueden ser eficaces en la medida en la que exista esa autorregulación. Entonces, los adolescentes que pueden llegar a tener esa tolerancia al estrés, pues suelen ser menos impulsivos, lo cual al disminuir la impulsividad, entonces puede aparecer la planificación, puede aparecer de manera más orgánica la resolución de problemas y la toma de decisiones adecuadas. Y esto, bueno, pues es como un punto que me gustaría como que ustedes se quedaran, como ver, ¿no? Cómo podemos favorecer esa tolerancia al estrés, ¿no? Probablemente pues cuando se trata de nuestros hijos o de nuestros sobrinos o de personas o adolescentes que son cercanas, familiares, pues cuando los vemos en situaciones de crisis, ayudarlos, ¿no? A tolerar, o sea, a poder autorregularse, ¿no? A poder entender que existen alternativas y que de manera impulsiva a lo que los va a llevar pues es a tomar decisiones no pensadas, ¿no? No planificadas, sin tomar en consideración esto pues de las consecuencias que pueden llegar a tener. En cuanto a la autoestima es, bueno, pues es un concepto que ya fue planteada por Rosenberg desde 1965
Y siempre se habla de autoestima, ¿no? Pero la autoestima es compleja porque pues es toda una serie de percepciones, ¿no? Todo un conjunto de sentimientos, de pensamientos que cada uno tiene de uno mismo y que está vinculado a la valía personal, ¿no? Se refleja, obviamente, en la adolescencia a través de una autoconfianza que está sometida a estos cambios internos y externos también. O sea, el adolescente pues no solo está padeciendo estos cambios fisiológicos, biológicos, con todos los cambios físicos, ¿no? Que conlleva, ¿no? Que ya veíamos también en las sesiones anteriores, ¿no? Hormonales, físicos y que también sociales empiezan a tener o externos empieza a tener una gran importancia. Entonces, esta autoestima, pues de entrada tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? O sea, saber quién eres, que no está fácil, ¿no? Que obviamente está en construcción de ese autoconocimiento, de la autopercepción que puede llegar a tener en relación a él mismo y no en función de los otros, aunque con las redes sociales estamos viendo que muchas veces ellos se autoperciben en función de lo que los otros suben o cuelgan a sus redes. La autoimagen, ¿sí? También es parte de, de esta autoestima en cuanto a el valor que le dan a la imagen estética, ¿no? O personal y la comparación que se hacen con sus otros compañeros y la autovaloración, ¿no? O sea, qué tanto valor le dan a su persona. Entonces, es la identidad personal, ¿no? La autoestima tiene que ver con poder entender e identificar esa identidad personal, que también pues Erik Erikson ya mencionaba esta crisis sobre cómo el adolescente se encuentra en la búsqueda de identidad en contra de la confusión de roles, ¿no? Porque además parte de esta adolescencia pues es entender que somos diferentes personas en diferentes contextos, pero en realidad pues seguimos siendo uno mismo, ¿no? Y el adolescente, por ejemplo, pues también va a intentar encajar y pertenecer a diferentes grupos que a lo mejor tienen características muy diferentes entre ellos y que él va a ir probando estos roles para ver cuál es el que se adapta o con cuál es el que se identifica de mejor forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues eso también es importante, ¿no? El estar atentos a con qué tipo de amistades o de relaciones sociales pues está acercándose o cultivando el adolescente en esas etapas, ¿no? Hay muchos padres de familia que ya por ser adolescentes pues ya ni se enteran, ¿no? Ya no se acercan pues a los amigos o a los padres de los amigos, pues un poco para entender, ¿no? Qué tipo de influencia o qué tipo de contacto de estos pares está teniendo y cómo está construyendo también esta identidad, ¿no? No quiere decir que nos volvamos controladores y que entonces estemos de manera incisiva viendo, ¿no? quiénes son, pero sí la presencia es necesaria porque necesitan guía, ¿no? Y bueno, y parte también de una construcción de autoestima que no se base también en diferentes aspectos que hoy toman en cuenta pues estos adolescentes, ¿no? Como es una estética en particular, como es usar una marca en particular, como es tener una habilidad, ¿no? Socialmente aceptada o que sí
haces lo que los demás te pidan y tal, entonces, bueno, pues eso va a hacer que te acepten, ¿no? Y que al final, orgánicamente, pues encuentres esa activación de este sistema de recompensa en donde el adolescente se siente bien al ser aceptado, aunque haga una tontería, ¿no? Entonces, esta identidad personal pues va a proporcionar seguridad y confianza. Así que es importante, ¿no? Ir consolidando e ir apoyando, hacer actividades para que encuentre esa autoestima. Y el estrés. El estrés es un proceso de adaptación, ¿no? En realidad a veces se malinterpreta esto del estrés porque se toma como si fuera algo malo, negativo. Y no, o sea, en realidad el estrés es un proceso adaptativo de supervivencia del sujeto ante situaciones emergentes, ¿no? O sea, lo que hace el estrés al activarse esta hormona, el cortisol, hace que tu cuerpo se prepare y actúe, ¿no? Y a veces ayuda, por ejemplo, a preparar alguna actividad, alguna tarea, a resolver algún punto, ¿no? Esto de trabajo mejor bajo presión, ¿no? Porque hay estrés y eso motiva o te impulsa a resolver, ¿no? Entonces, pues el estrés ahí está, es una respuesta adaptativa, es necesario. El tema es que hay estresores cotidianos que se van acumulando y que pueden ser considerados como factores de riesgo. Se pueden dar no solo en el ámbito escolar, sino también en el ámbito familiar y social o incluso de salud. Así que diferentes estudios que relacionan, por ejemplo, el estrés académico con el rendimiento, tal cual, ¿no? Entonces, incluso con la satisfacción en el estudio y con determinados procesos como el aprendizaje y la funcionalidad ejecutiva. Entonces, factores de protección que pudiéramos entender o focalizar como una capacidad de afrontamiento con esas habilidades de comunicación y de resolución de problemas, así como la motivación, la persistencia, el esfuerzo para alcanzar ciertas metas, ¿no? Incluso también trabajar la autopercepción y la inteligencia emocional, ¿no? Esas serían algunas propuestas, ¿no? Para que exista este ajuste psicológico, porque, pues como les comentaba, en realidad sí existe esta base neurológica, bioquímica, estructural, cerebral, pero no solo es eso, ¿no? Sino que hay que integrar lo biopsicosocial, ¿sí? Este es el modelo pues más integrador, ¿no? Actual, en el que no nada más nos podemos basar en cuestiones biológicas, sino que está lo psicológico y lo social, ¿no? Mónica, ¿alzaste tu manita? Sí, buenas noches. Adelante, buenas noches. Ahorita que menciona el estrés, me lleva a la mente el caso de algunos alumnos que tenemos en colegios que vinculan pues su valía mucho al rendimiento académico, al obtener una excelencia en las notas. E incluso tenemos un caso en particular de una alumna que ella llega a extremos cuando tiene un examen, cuando tiene una presentación o incluso comete algún error, por mínimo que sea, se descontrola totalmente, llora y a veces hasta
tiembla y se nota cambios en su cuerpo que llegan a extremos preocupantes, ¿verdad? El orientador pues ha estado trabajando con ella, pero quisiera saber cuál es sus comentarios al respecto y qué manera podemos ayudarla mejor, ayudarlos a ellos mejor, porque son... ¿Qué edad tiene Mónica, tu alumna? Ella tiene 15 años. Mm, ok. ¿Y solo es cuando hace una presentación? A veces en cosas mínimas, incluso haciendo alguna actividad o clase o, por ejemplo, para citar un ejemplo, se les asignó una tarea y ella se adelantó a hacerla, pero no la hizo conforme a las instrucciones. Y no fue que el maestro le dijera que estaba mal o que le iba a bajar notas, pero ella al darse cuenta que se equivocó, se descontrola. Ujú. Sí, ahí pues muy probable, bueno, habría una que evaluar, por ejemplo, la sobreexigencia, ¿no? O sea, qué tanta sobreexigencia, y no me refiero a sus maestros, ¿no? Muy probablemente, bueno, pues sean como muy equilibrados, ¿no? En ese sentido, pero sí pudieran haber una sobreexigencia parental o familiar importante, ¿no? A veces son chicos en los que no es suficiente, ¿no? No es suficiente la calificación que saquen y existe este temor por perder su valía ante estas expectativas familiares, ¿no? A veces la introyección también de la expectativa familiar ya se queda como de manera externa y se interioriza. Y entonces la autoexigencia puede llegar a ser peor, ¿no? Más cruel, más ruda, ¿no? Porque entonces ahí limitas cualquier posibilidad de entender lo positivo que logras hacer y solo atiendes a los aspectos negativos, ¿no? A que no eres capaz de lograr y no lo ves, no ves esos esfuerzos o esa determinación y solo devalúas esos aspectos positivos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues habría que insistir, apoyar en el que esta chica pues logre ver, y tiene que ver con esto de la autoestima, ¿no? Cómo, cómo enseñarle y cómo mostrarle que tiene muchas otras cosas positivas, ¿no? Más que el equivocarse, que todo el mundo nos equivocamos, ¿no? Todo el mundo tenemos errores, ¿no? Y que eso no te hace ni más, ni mejor, ni peor ser humano, ¿no? Sino que tienes otras habilidades. Técnicas de relajación también es importante, ¿no? El que ella aprenda también a respirar, el que aprenda a estar frente a grupo y poder autorregular y poder ser un poco más equilibrada en cuestiones de sus reacciones, ¿no? Porque probablemente también la reacción no sea desproporcionada al estímulo o a la equivocación o al error, ¿no? Entonces ahí pues la corrección de pensamientos eh, irracionales, ¿no? O distorsionados de lo que para ella es fracasar, ¿no? Por ejemplo. Claro, gracias. No por nada, Mónica. Aquí dice tolerancia al estrés y estrés, ¿no sería algo similar? Bueno, lo que pasa es que la tolerancia al estrés lo estaba manejando más como situaciones que fuesen adversas, ¿no? Un poquito a lo mejor más vinculado a la frustración, ¿no? O sea, el tener la tolerancia a la frustración de situaciones que a lo mejor no puedes controlar, que no te bloquees, aunque no siempre es frustración, ¿no? Sino puede ser como ahorita Mónica nos contaba de este caso, ¿no? Que puede ser ansiedad eh, eh, y desbordamiento
bloqueo, ¿no? Absoluto ante una situación en particular, ¿no? Y el estrés me refiero más como a estas respuestas adaptativas de supervivencia y que en la medida en la que se vayan acumulando y se vayan presentando, pudieran construir o constituir, perdón, factor de riesgo, ¿no? Un factor de riesgo que pudiera alterar la salud o el bienestar del chico, ¿no? O la chica. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? No sé qué se les ocurre, por ejemplo, cómo más pudieran ustedes apoyar hacia estos ajustes psicológicos en su ámbito, en su ámbito laboral. ¿Han aplicado alguna de estas estrategias, algún grupo o taller de autorregulación, o de exposición ante simulaciones de resolución de problemas? ¿Alguien que quiera compartir? ¿No? Okay. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, pues esto, déjenme cierro aquí el chat. Listo. Ok, entonces aquí, pues eso, ¿no? La propuesta es si hay que tomar ciertas decisiones y a lo mejor pues son decisiones como de manera sencilla, como decisiones pues cotidianas, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudar a que el chico pues viera, ¿no? Algunas otras alternativas y que pudiera entender y pudieran analizar, ¿no? ¿Qué se pudiera hacer o cómo se pudiera estimular y que de alguna manera pues vieran que a veces se encierran como en esta caja. Ya la corriente o el enfoque Gestalt, por ejemplo, habla sobre este cierre, ¿no? De percepción. Y hay un ejercicio interesante que se llama la caja de los 9 puntos. Y de lo que se trata es que se colocan 9 puntos en forma cuadrada, ¿no? Como si fuera una caja. Y entonces se pide a la persona que una los 9 puntos sin separar el lápiz en 4 líneas, ¿no? Entonces, bueno, si quieren, seguramente estará en internet por ahí el ejercicio, si quieren hacerlo. Y lo interesante es que estos principios de cierre o de percepción hacen que el resultado siempre trates de hacerlo dentro de esos 9 puntos, ¿no? O sea, dentro de la caja. Y bueno, se sorprenderán si ven que la solución pues no tiene que ver con eso, con centrarte o centrar tu percepción dentro de los límites de esos 9 puntos, sino que hay que ir un poco más allá, ¿no? Entonces eso es la flexibilidad cognitiva, ¿no? De la que hablábamos también al principio, ¿no? Saber que a veces te tienes que salir de la caja para encontrar esas alternativas. Y entonces, no sé, ¿no? Pongámoslo en su propia experiencia, ¿no? ¿Cuántas veces probablemente cuando están inmersos en una problemática, pues a veces no pueden ver tan fácilmente la solución al problema, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dentro. Y entonces, muchas veces en algunas situaciones tenemos que tener ese contacto o ese apoyo o esa supervisión de un externo
o un tercero, perdón, para que a través de, pues del diálogo bueno, y de entender o ver la visión que tiene ese externo sobre nuestra problemática, pues entonces abrirnos un poquito también el panorama, ¿no? Y verlo desde otra perspectiva. Entonces, si eso nos pasa como adultos, entonces tratemos de entender también, ¿no? Las situaciones de los adolescentes. Tienen todo un sistema cognitivo también ya planteado por Piaget sobre este egocentrismo y esta fábula personal y escenario imaginario, ¿no? Términos clave dentro de la teoría piagetiana, donde nos habla también de esta inmadurez y centralización del pensamiento o del actuar adolescente, ¿no? Que creen que están en un escenario permanente en donde todo el mundo los está observando y está pendiente de lo que ellos están haciendo, ¿no? Como si no hubiese otra cosa, ¿no? Por una parte. Y por otra también, el hecho de pensar que solo ellos pueden sentir las maravillas del placer, ¿no? En cualquier escenario o en cualquier contexto, y también las profundidades de la miseria, ¿no? O sea, nadie sufre como ellos lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso, pues hay que tomarlo en consideración, ¿no? No lo hacen a propósito. Dice Paola, es difícil para ellos lidiar con tantos cambios de todo tipo y la búsqueda de su propia identidad. Sí, efectivamente, Paola, sí creo que es una etapa pues compleja, con muchísimos cambios, en donde no tienen las herramientas suficientes para entender, ¿no? Todos estos cambios. Y sí creo que el crear, ¿no? Estos espacios pues de ayuda, de apoyo, ¿no? De tratar de estimularlos, de tratar de encontrar formas sin darles la solución, ¿no? Porque al final, bueno, pues tampoco se trata de eso, pero sí fortalecer pues esta memoria de trabajo, por ejemplo, ¿no? En donde, bueno, pues a lo mejor en este momento te puede funcionar esto, pero eso no quiere decir que en alguna otra situación te vaya a funcionar lo mismo, ¿no? Eso nos pasa mucho, por ejemplo, dentro de la terapia, ¿no? Hay estrategias o técnicas terapéuticas que a lo mejor yo pudiera tener, ¿no? Pero no a todos, no con todos los adolescentes funciona, ¿no? O sea, a lo mejor con uno funciona, no sé, una técnica de escritura, de poder expresarse a través de un diario en particular, ¿no? Y otro va a decir, no, es que eso no, a mí no me gusta escribir, ¿no? Entonces, aunque yo sé que la escritura por sí misma es una herramienta terapéutica, ¿no? En donde pudiera haber expresión emocional, pues no quiere decir que a todos los adolescentes les vaya a funcionar, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Con la flexibilidad y también revisar caso por caso para ver qué es lo que pudiera pues adaptarse a estos chicos, ¿no? Manuel nos comparte prácticas como la meditación o de mindfulness pueden ser modelos de ajustes psicológicos que favorecen la autorregulación. Exacto, exactamente, sí, Manuel. Creo que son, ¿sabes? A mí me parece estos modelos como la meditación o el mindfulness, el tener un espacio de contacto consciente con uno mismo, deslindándose también de lo que hoy en día sucede, ¿no? Que es la incapacidad para estar con uno mismo, ¿no? Es esa conexión pues constante, ¿no? Con la música, todo el tiempo están con los audífonos, ¿no? Escuchando música, abstrayéndose tal vez del contacto con el otro, o incluso con esas mismas redes sociales, ¿no? Con el TikTok, ya está el dedito, ¿no? Es como constantemente, ¿no? Scrolleando videos y videos y videos y entonces ¿en qué momento están
con ellos mismos. ¿Cómo puedes llegar a un autoconocimiento si no estás contigo, ¿no? Entonces, me parecen técnicas muy, muy apropiadas. Creo que eso pudiera tener un efecto también importante. Y ahí, pues, aprovecho también para darles el nombre de dos, bueno, de los materiales que les voy a compartir. Y uno de ellos, que la verdad a mí me parece maravilloso, creo que puede llegar a ser muy útil para ustedes, no para todos los adolescentes, pero bueno, hay muchos ejercicios que pudieran aplicar, que es ese cuaderno práctico de ejercicios para cuidar tu autoestima. Creo que eso es fundamental, ¿no? Rescatar la autoestima para poder hacer pues esa tolerancia a la frustración o poder enfrentar estas situaciones estresantes que pudieran causar, ¿no? el contexto social. Entonces, con mucho gusto, pues se les comparto y lo platicamos también, ¿no? La próxima semana, a ver quién pudo, pues practicar algo del cuaderno, ¿no? Es un cuaderno muy práctico que tiene, pues muchas herramientas y muchos, bueno, pues técnicas y cosas que pueden ayudar a fomentar y a fortalecer la adolescencia. Digo, la autoestima, perdón, la autoestima en la adolescencia. Ivonne nos dice, crear andamios de pensamiento reflexivo a través del uso de preguntas socráticas, supuestos, consecuencias, puntos de vista alternativos, clasificación y otros. Así es, exactamente, ¿no? Al final de eso se trata, ¿no? También de encontrar cómo ir construyendo a través de estos esquemas, pues, diferentes tipos de pues, pensamiento crítico, ¿no? Al final, ¿no? Ver las posibilidades. Una estrategia que puede llegar a ser también muy buena es a lo mejor ver una serie en conjunto, ¿no? Hay una serie que se llama... Ay, Dios mío. 13, ay, ¿cómo se llama? Perdón. No. 13 razones. 13 razones por qué. Sí. Gracias, exactamente. Exactamente. Esa serie en particular maneja temas súper fuertes, pero es una excelente vía para poder hablar sin que sea algo tan personal, ¿no? O sea, no es, a ver, tú dime si has tenido algún encuentro, un acercamiento sexual, erótico, ¿no? Sino colocarlo en alguien más es más fácil para el adolescente, entonces hablar sobre eso y qué es lo que haría esa persona o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser una estrategia, ¿no? Y además, pues ellos, bueno, pues les gusta la cuestión visual y ver este tipo de cosas, ¿no? Pudieran ser una estrategia. Alba nos dice, es una etapa importante en la que debemos tener apertura, escuchar la percepción que ellos tienen frente a los retos que están viviendo. Esto les ayuda mucho, incluso cuando ellos se escuchan a sí mismos, reaccionan de aspectos que no habían considerado. Las preguntas reflexivas les ayudan a ir aterrizando sobre el impacto de su toma de decisión o de la trascendencia de autorregular sus emociones. Así es, sí, exactamente, Alba, ¿no? De eso se trata entonces, de generar esos espacios. Darle espacio de comunicarse sin prejuicios es muy importante, exactamente. Y cómo hacer un book club, pero sobre películas. Sí, claro, también. Exacto, ¿no? Ese es el chiste, ¿no? Encontrar como alternativas. Yo pensaría que hay situaciones que pudieran ser amenazantes para ellos si lo vemos de manera como muy directa o personal, pero a veces, pues, usando a lo mejor otros recursos, pueden llegar a ser también enriquecedores, ¿no? Y para este ajuste psicológico, a mí me sirve trabajar desde la fantasía para poder luego pasar a la realidad y generar ese juicio
de realidad que se requiere para materializar lo fantasiado, según sus posibilidades contextuales, reales y la planeación, organización que requiere la solución del problema. Y con ello se puede además trabajar autoestima, tolerancia al estrés, adaptación, etc. Exacto, ¿no? O sea, y el punto al final es cómo crear esos espacios, ¿no? O sea, tomar en consideración que necesitan de nosotros, ¿no? Y nosotros como educadores o como psicólogos, pues hay que apoyar en eso, ¿no? Hay que proporcionar estos espacios en donde créanme que al final del día, pues a ellos también les sirve y son muy bien recibidos, ¿no? Bueno, muy bien, pues entonces, esto aquí, aquí les voy a poner esta parte de los libros y a ver aquí, ay Dios, aquí, ok, bueno, como que ya se trabó otra vez, pero aquí vienen los libros y de todas maneras ahorita se los comparto con Alejandro. Te mando ahí en el chat, te mando el material, pues para que se los puedas compartir también, ¿no? Cuenta con ello. Súper. Muy bien, pues entonces, si no hay nada más. Gretel, nada más, Gretel González tenía la mano levantada, no sé si tiene algún comentario final, Gretel. Creo que ya no. No, ya nada más era esa parte del trabajo con la fantasía, gracias. Vale. Super. Muchas gracias, Gretel. Pues gracias, Marion. Estamos listos para la próxima. Súper. Que tengan bonita noche. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta